Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto sostenible de mayo. Y os voy a contar cuál va a ser mi reto de mayo y junio. Y ahora vais a entender por qué. Pero antes de nada, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Para mayo había repetido el reto de abril, que era ir al campo, hacer senderismo y recoger basura. En abril fui un día y no recogí basura porque no había, lo cual estaba muy bien, pero como era mi reto, no lo cumplí. Y dije, bueno, en mayo iré al campo y recoger basura. Pues no he ido al campo y no he recogido basura porque no he ido al campo. Y entonces era como, Leticia, no puede ser esto, o sea, es trampa, pones retos que luego ni haces. O sea, no es que no haga ni que no haga, sino que no se me da la circunstancia para hacerlo. Y entonces digo, mira, estamos a 23 de mayo cuando estoy grabando este vídeo, ¿vale? Porque siempre voy con un poco de adelanto para poder subirlo, que lo subo siempre con una semana más o menos de antelación a la fecha, semana y media de la fecha en la que se publica. Y he dicho, ¿qué hacemos con esto? Esto no puede ser. Y entonces resulta que este sábado me voy de viaje de fin de curso. Y he pensado que voy a hacer un reto express para cerrar el reto de mayo. Y es que durante el viaje obviamente no voy a poder controlar tanto la cantidad de residuos que genero como la controlo en mi casa. Que ya os digo que... Pero bueno, al menos soy consciente de ello. Y yo me he hecho mis auditorías. Antiguamente eso no está grabado porque lo hice hace mucho tiempo. Si os interesa que lo haga con la que tengo ahora, dejádmelo en un comentario, ¿vale? El caso es que, bueno, me voy a hacer una auditoría de basura mientras que estoy de viaje, que eso no lo he hecho nunca. Entonces, tengo aquí dos bolsas. Ambas son reutilizadas del vídeo de los tintes, que no habrá salido para cuando salga este vídeo, pero he hecho un vídeo tiñendo ropa con tintes vegetales naturales. Y estas eran las bolsas que utilicé, que ya eran reutilizadas de antes, no me acuerdo de vete todo a saber qué, que utilicé para congelar las cosas. Esta es la de los aguacates, que tiene un agujero. Y esta era la de las amapolas. Entonces, las voy a aprovechar ya que las tengo, ¿vale? Porque además son bolsas así las puedo guardar bien. Aquí no voy a guardar nada que pueda contener nada de sucio porque puede salir por el agujero de abajo. Y esta pues sí que tiene un zip más hermético. Y las voy a echar en mi maleta, bueno, en mi mochila, porque empezaré a generar residuos desde que salga. Y voy a guardar aquí todos los residuos plásticos. Es decir, no biodegradables, no papel, cartón y no vidrio. Si es que gasto algo de vidrio estos días, que no lo sé. Que no se quede, por ejemplo, si el botellín es retornable, el botellín de un refresco es retornable a la cafetería, pues eso no cuenta, ¿no? Estamos hablando de... Y lata quizá también meta, ¿vale? Entonces plástico y lata. Y tetrabric, todo lo que vaya al contenedor amarillo, vaya, que es lo que menos se recicla, ¿no? Y es menos biodegradable, porque el papel a las malas, en la tierra se acabaría reciclando. Y el vidrio, pues, tiene una tasa de reciclaje bastante alta en España. Aparte de que no sé si yo consumir mucho vidrio estos días. Entonces, bueno, yo tengo estas dos bolsas. Puede ser que solo llene esta, pero soy realista. Entonces llevo dos y no sé si me quedo corta. Pero bueno, si no, pues ya buscaré una alternativa donde guardar más. Entonces, me voy a preparar un poco para llevar mis cosas para intentar no producir mucho residuo y pues a ver qué pasa. No lo quiero saber. Qué miedo, que os contaré después, en junio. Lo voy a tener que guardar, bueno, no lo grabaré antes y luego lo tiro. No voy a guardar la basura un mes hasta que grabe el vídeo de junio. Así que el reto de mayo lo vamos a dejar en pausa para cumplirlo en esta última semana y os lo voy a contar junto con el resultado del reto de junio. ¿Y cuál es el reto de junio? Era un de esos comodín, porque bueno, no sabía muy bien en qué circunstancias me iba a encontrar. Y he decidido que mi reto de junio, ahora que parece que la pandemia y la COVID se están relajando un poco, no del todo. Hay mucha incidencia todavía, aunque ya no te la cuenten. El reto va a ser que voy a rescatar mi kit de Zero Waste, que el vídeo estará por aquí. Yo qué sé, eso será un reel, no sé, en algún sitio os dejo lo del kit Zero Waste. Ya lo guardo en mi mochila, llevo una semana con él. De hecho, ayer fui a un centro comercial y me pedí un café y me lo pusieron en mi termo. Era como, oh Dios mío, esto vuelve a existir. Entonces,
voy a rescatar mi kit Zero Waste porque durante todo este tiempo hay muchos sitios donde no te lo aceptaban. Y voy a empezar otra vez a pedir que me pongan las cosas en el kit. De hecho, voy a aprovechar el viaje y voy a pedir que me pongan, por ejemplo, mi vaso, mi termo. De hecho, el viaje es a Cataluña, ¿vale? La última vez que estuve en Barcelona, que fue en el año 18. No, 19, justo antes. Tomé helado y horchata con mi cuchara, con mi pajita y con mi vasito reutilizable. Así que pues va a ser la ciudad donde quizá fue de las últimas visitas turísticas que hice, donde usé mi kit reutilizable para volver a empezar a hacer la parte de aquí en Madrid, ¿no? Entonces, ese es el reto de junio, volver a usar mis reutilizables en la calle, en plan, si voy a tal, pues sin pajita, por favor, si voy, aunque ya las son de papel, ¿no? Pero aún así, sin pajita, si voy a una cafetería, mi termo, por favor, y así. A ver, ¿qué tal? Voy a empezar a hacerlo durante el viaje, ¿vale? Voy a empezar este es un poco raro este reto, ¿vale? Porque mayo se va a ir con el de junio y junio lo voy a empezar a partir del 28 de mayo que me voy de viaje. Y a ver qué pasa. Hasta aquí el vídeo de hoy, nada más. Cuéntame qué te parecen estos retos, si tú los haces, si no los haces, si te ocurren otras cosas. No sé si tengo más comodines todavía. No sé si junio era un comodín, me lo he inventado. Juraría que era comodín, que tenía 2 comodines. No me acuerdo. Bueno, lo que sea me lo dejas en los comentarios. Si quieres unirte a mis retos, todavía te queda más de medio año para poder unirte. Si quieres sugerirme algo, todavía queda más de medio año para poder sugerírmelo. Todo lo que sea, lo dejas en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.